Sentido, cada quien, digamos, hace su elección. Yo les sugiero, yo promuevo como tal una visión de apertura, una visión de que, digamos así, se bajen de la prepotencia de la psicología desde cualquiera de las escuelas y puedan conocer otros puntos de vista, incluido este. Y de pronto les va a tocar el día de mañana en un equipo interdisciplinario trabajar con un médico psiquiatra. Si usted comienza a decir que todo esto no sirve para nada, téngalo por seguro que él va a decir lo mismo de su psicología. Y ahora en este psicólogo que todo lo quiere explicar con esquemas, con unas pendejadas, ¿no será más bien necesario que yo me aproxime a su explicación y ellos a la explicación de nosotros? Lo que vamos a ver ahora, y curiosamente se me había olvidado ponerlo, los psiquiatras también hacen psicoterapia. Lo que pasa es que la mayoría no va a dedicarse a esto, porque es mucho más cómodo, más fácil y más rentable hacer esto. Pero los psiquiatras en su formación también se les habla de las técnicas conductistas. Muchos son conductuales, otros son cognitivos y otros son dinámicos. De ahí que se habla de la psiquiatría dinámica. En principio, la mayoría de psiquiatras eran dinámicos, es decir, inspirados en el psicoanálisis. Después, posteriormente, comenzó a tener un mayor predominio el conductismo dentro de la psiquiatría. Y ya hoy en día, la mayoría de psiquiatras que hacen psicoterapia y no niegan esos otros puntos de vista y los reconocen y los trabajan, son psicoterapeutas cognitivos. Y ellos en su formación tienen que recibir todo eso. Un psiquiatra, un médico psiquiatra en la de Antioquia, recibe toda esta formación y fundamentalmente en dinámica. De hecho, el departamento de psicoanálisis de la Antioquia empezó siendo un departamento que brindaba cursos a los médicos psiquiatras sobre psicoanálisis, en otro tipo de explicación que no fuera somática. ¿Quiénes tenían levantada la mano por acá? O sea, ahorita estaba hablando de la generalización de la psicopatología en todo esto, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, el psicoanálisis también es muy reduccionista, es que todos somos neuróticos, lo cual nos está clasificando como... No, pero no es todos somos neuróticos, todos somos enfermos. Por eso, o sea, el mismo hecho de decir eso, todos somos enfermos, ya nos está colocando, o sea, en la crítica que le hacen a la psiquiatría están cayendo en un mismo error. No, pero o sea, parecería, pero mira, ¿sabes cuál es la cuestión? Que precisamente el psicoanálisis lo dice irónicamente, es decir, si retomemos la clasificación, el cuadrito que yo les había hecho la vez pasada. Enfermo, entonces es anormal. Sano es normal. Entonces ahí es donde Freud va a decir, si ser un enfermo es ser anormal, lo que yo voy a decir es que más bien todos están enfermos y en lo normal es eso, estar enfermo. O sea, sí, pareciera entonces que Freud asume la visión psiquiátrica y va a decir, todos están enfermos. No, Freud precisamente dice, no, es que mucho de lo que llamamos enfermedades las tiene todo el mundo. Eso que llaman signos y síntomas y lo ven como algo negativo en la psiquiatría, en muchas escuelas psicológicas, para él es normal. ¿Sí? Por eso, digámoslo así, se reconoce que no habría entonces uno solo totalmente sano. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué significa estar enfermo para el psicoanálisis? Para el psicoanálisis, ¿es ser normal? Tal vez la enfermedad, digámoslo así, o lo que más sale de esa normalidad es la psicosis. El psicótico, digámoslo así, sí, digamos, está por fuera de lo simbólico en tanto el pacto social. Entonces, para nosotros esto puede significar que esto es un tablero para todos, pero para un psicótico puede ser otra cosa totalmente distinta. Y aún así, se reconoce que ese señor que es psicótico no es un ser de Júpiter, ni de Marte, ni es un ser humano, y entra acá. Pues es una clasificación, es que por eso están buscando una explicación. Bueno, ahí sí tienes toda la razón, se clasifica a los seres humanos, claro, ya no se dice como enfermos, de hecho se habla de las estructuras clínicas, cosa que Freud no hablaba. Por ejemplo, hoy en día se dice, la histeria es una estructura clínica. Freud no hablaba de estructuras clínicas, Freud decía, es una patología. Pero para él, tener enfermedad, patología no era algo anormal, algo vergonzoso, pero efectivamente, claro, caen en clasificaciones y eso lo hace la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis. Muchos filósofos nos critican eso precisamente. Un profesor de acá de la universidad que padece una enfermedad mental y él es casi un genio como tal, él dice, qué tristeza ustedes como hablan de la gente, ¿no? ¿Qué tal es muy histérica? ¿Qué tal es muy psicótico? ¿Qué clasificaciones? Entonces agrupan a los seres humanos de esa manera. Ahora, no son las únicas ciencias que lo hacen, ¿sí?
Ya sabemos bien que los seres humanos se clasifican por estrato social, por raza, por religión, y siempre en todas las épocas históricas lo han hecho, pero tienes toda la razón, ese es uno de los puntos más débiles de cualquiera de las tres, psiquiatría, psicoanálisis y psicología, clasificar los seres humanos. Vamos a ver con el DSM que cuando alguien no clasifica punto por punto dentro de un grupo de patologías o dentro de un síndrome, entonces acuñan un término que llaman trastorno no especificado. Es decir, este señor no cuadra ni en esta, ni en esta, ni en aquella. Vale tener un poquito de esto, de aquello. Es un sancocho con sudado y a la vez le echaron pastas y tiene frijoles, una cosa rarísima. Pues para poder clasificarlo lo llaman trastorno no especificado. Es un serio problema. Ahora, eso se hace o inicialmente se hacía para poder, al clasificar, saber cómo intervenir. Pero se ha perdido el norte y ahora parece que la clasificación y todo esto es un fin en sí mismo. O sea, ya el fin no es que reciban un tratamiento, una cura, sino el fin es decir a qué estructura pertenece, y entonces eso ya no permite decir cómo lo vamos a tratar, sino dónde lo ponemos. Lo ponemos dentro o fuera de la cárcel, dependiendo de la clasificación. Ah, si es un psicótico, entonces lo ponemos fuera de las cárceles, no responde. Penalmente no responde, pero si tiene otras enfermedades que no lo eximen de responsabilidad penal, lo ponemos dentro de las cárceles. Si tiene tal o cual patología, lo ponemos fuera o dentro de las clínicas de reposo, de los hospitales mentales. Ese es el problema, lo echamos del colegio, lo dejamos en el colegio. Esto tenía una visión inicialmente médica, y recuerden para qué está la medicina en un primer momento, para ayudar, para aliviar al ser humano de su sufrimiento. Pero clasificar, para nombrar a la gente y decir que estos son, digamos, los pobres, los ricos, los neuróticos, los psicóticos, y dependiendo de eso hacemos otras cosas diferentes al tratamiento. Ahí sí tienes toda la razón, perdió el sentido. Y ahí esto se vuelve un asunto discriminatorio y segregatorio. Yo pienso que es que el mismo mercado, no sé si fue la palabra, nos está volviendo a eso, está perdiendo esa ética de tratar a las personas con un fin de mejorar la sociedad. O sea, estamos cayendo en que como en una competencia entre los mismos colegas, por así decirlo, capitalismo, estamos cayendo en eso. Entonces, por eso estamos clasificando a todo el mundo como enfermos, como yo trato mejor que vos, entonces esto está mejor, es una competencia, ya eso es como un ring de boxeo, pero el que más gane. Por eso empecé la clase hoy diciendo, ojo con esos dogmatismos. Todos tienen algo importante para decir y hay que conocerlo. No hay que descalificar. Por eso en la academia, en la universidad, es triste que un profesor diga entonces que yo viniera por ejemplo aquí a decir, miren, lo que dice la ciencia cognitiva a mí no me parece, a mí no me convence. Por Dios, es uno de los puntos de vista de las explicaciones. Si entonces invito a otro colega cognitivo y me escucha decir eso, va a decir, pues yo tampoco creo mucho en la explicación dinámica ni en el psicoanálisis. Comienza una pelea que es muy absurda, me parece a mí, porque intenta, digámoslo así, mantener unos dogmas que en realidad no corresponden a la realidad. Usted puede ver que es cierta las leyes del conductismo, pero no lo explica todo. Es cierta la teoría de la mente de los cognitivos, pero no lo explica todo. Es cierta la teoría del Edipo en Freud y todo ello, pero no lo explica todo. Freud era modesto y decía, esto explica las neurosis nomás. Hay un montón de patologías que tienen otro origen y se tratan de otra manera. Entonces el llamado es precisamente a eso, a que ustedes conozcan los puntos de vista, vean sus, digámoslo así, sus ventajas y sus desventajas. No se traguen todo entero, pero tampoco satanicen. Esto está totalmente satanizado, y sobre todo por los psicólogos y los psicoanalistas. Como si los psiquiatras todos fueran una parranda de perversos que están entonces mandando fármacos a la gente para enriquecerse. Muchos sí, pero no podemos decir que todos los psiquiatras y la psiquiatría básicamente consiste en un negocio para vender fármacos. Eso es un problema, pero no podemos generalizar. No puede usted decir entonces que todos los psicoanalistas son estafadores, algunos, o que todos los psicólogos también son estafadores mediocres, algunos. Hay médicos matasanos, hay médicos muy buenos. El problema no es en sí de la medicina, de la psiquiatría en sí, sino el manejo que le dan a la psiquiatría. Por aquí tenía alguien más la palabra, ¿quién había levantado la mano? Pero ven, espérame que vamos como en un orden, ¿listo? ¿Ya? Vale.
Pues que referente a lo que estabas diciendo de todo esto del dogmatismo, que yo pienso que, o sea, la psicología tiene varias corrientes y cada una como que se centra en su cosa y se critican las unas entre las otras. Pero yo pienso que todo eso es como un complemento. Lo que no tiene una la tiene la otra. Y es igual porque todas apuntan a un mismo fin. Entonces, yo no, o sea, a mí no me gusta como que, ay, que es que el psicoanálisis es tal cosa y los unos les da rabia que hablen de su corriente y la otra. Pero estamos apuntando al mismo fin que es el ser humano y la autorrealización de eso. Claro, por eso lo mínimo que se espera, digamos así, en un debate académico, científico, es el respeto por la diferencia. Esa cosa que nos dicen todos los... Pues porque el texto que aparece de Melvin Sachs dice que casi siempre los profesionales de la salud mental no se quedan en pues en ver el trastorno sistemáticamente, sino que van a la cura inmediata, pues lo aparece ahí. Entonces la cura inmediata es que yo no tengo tiempo, pues por las situaciones del modelo conceptual pues, que aparecen en el texto. El psiquiatra no tiene tiempo ahora de llegar y decir, no, vamos a hacer esto sistemático, sino simplemente vamos a hacer el modelo conceptual y tratamos al paciente de forma lineal, como dice el modelo médico, y de esa forma lineal el concepto médico dice que para cierto trastorno tal fármaco, para otro tal fármaco, y eso es el modelo lineal que aparece ahí y muy bien, así está establecido. Excelente tu observación, vuelve y nos pone, digámoslo así, en atención sobre cómo se va vulgarizando la ciencia, ¿sí? La psiquiatría, hasta antes de 1950, que no existían fármacos, no podía proceder de esa manera, ¿sí? Tenía que darse a la tarea de hacer la evaluación y allí identificar el trastorno, pero luego también explicar cuál es su origen. Y para eso hay que entrevistar a las personas y a sus familiares para saber, ¿ha sufrido accidente? ¿Qué sustancia está consumiendo? ¿Sí? ¿Cómo están las sustancias en el cuerpo? Y esto requiere precisamente pruebas de laboratorio, exámenes de sangre, un montón de cosas que son bien caras y que requieren tiempo. Hoy en día en un EPS a un psiquiatra no le permiten, ni por dinero ni por tiempo, que practique todo